Hola hermanos, buenas tardes. Mi nombre es Esteban Gómez. Yo soy discípulo de segundo año de la comunidad de vida de la comunidad católica Shalom y estamos aquí con muchísima alegría. Es una gran alegría para mí poder estar aquí con ustedes. Un saludo para todos los hermanos de lengua española en todas las misiones que nos ven, que nos siguen en nuestro canal de Comunidad Católica Shalom en español. Y es con gran empeño que en este tiempo de pandemia la comunidad se piensa sobre la formación de su obra. Y esa obra en tantos países que el Señor nos está dando, esa obra que está creciendo, es a esa obra que la comunidad nos llama. Y hemos pensado en varios contenidos para dar para ustedes, contenidos que les ayuden en su caminar de fe, que les ayuden en su vida espiritual, en su profundidad con el encuentro con el Señor. Y fruto de esa voluntad, y creemos nosotros también en voluntad de Dios, es este video, estas formaciones, este curso que estamos presentando. El tema principal de este curso es afectividad y sexualidad, ¿cierto? Y vamos a ver en estos 3 videos un poco de esa realidad, sobre todo a la luz de lo que la Iglesia nos dice en su magisterio, en su pensamiento a lo largo de tantos años de vida de la Iglesia Católica. Y este curso esperemos que pueda ser de gran ayuda para todos ustedes en la misión donde ustedes se encuentran. También hemos querido grabarlos nosotros mismos, hablantes nativos de español, no por desacreditar el trabajo de nuestros hermanos brasileños que con tanto amor han aprendido el español y nos transmiten el carisma, no por desacreditar el trabajo de ellos, pero queremos dar esta ayuda. Dios está concediendo cada vez más hermanos nativos de español, cada vez más hermanos de varios países, y el Señor nos trae a este carisma, nos muestra este carisma que ya estaba dentro de nosotros desde siempre, lo saca a flote y para transmitirlo a los hermanos. Entonces es una gran bendición de parte de Dios, es una gran bendición esta oportunidad que Dios nos da. Y bueno, hermanos, pues vamos a... mi nombre es Esteban, como ya les dije, yo soy colombiano de la ciudad de Bogotá y estoy hace 4 años aquí en la comunidad en Brasil. Estoy hace 4 años y en la comunidad estoy hace 2 años, ¿cierto? Y bueno, yo soy también formado en español y filología clásica. También hice algunos cursos de teología, de filosofía, varios semestres de filosofía, algunos de teología, y algunos también estudié un poco filología francesa, pero de graduado soy profesor, licenciado en español y lenguas clásicas, lenguas antiguas, que es propiamente el griego y el latín antiguo. Eso un poco en cuanto a quien les está hablando. Ahora, entrando un poco en este tema, quiero dejar claro lo siguiente. Este video de hoy es un video introductorio, ¿cierto? El primer punto que yo quería dejar claro es ese. Este video es un video introductorio. Después van a ver otros 2 videos que vamos a profundizar un poco más en el tema, ¿cierto? No obstante, esta introducción no va a ser superficial. Vamos a tocar algunos puntos importantes que usted ya puede ir anotando en su agenda, en su cuaderno, para después reflexionar un poco más sobre ellos, ¿cierto? Y de pronto hasta rezar con eso, ¿cierto? Según la dinámica que Dios tenga para usted. Entonces, por una parte eso. Por otra parte, queremos decir que este tema de la afectividad y de la sexualidad
es un tema que es muy complejo, no es un tema fácil, porque conocer la naturaleza humana es complejo. El ser humano en sí mismo es complejo. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos preguntado sobre el por qué suceden cosas dentro de nosotros? Y no lo sabemos. Muchas veces cuando lanzamos nuestra mirada hacia la historia, hacia nuestra historia de vida, lo que nos pasó, lo que pudimos haber hecho o no, muchas veces nos quedamos sin respuesta. Son muchísimas las veces que nos quedamos sin respuesta, sin una respuesta contundente. Y es porque el ser humano es complejo en sí mismo. Pensamos de pronto por esta influencia de las ciencias exactas en nuestras vidas, pensamos que la respuesta está en algo objetivo, en ciencias como por ejemplo la propia medicina, la neurología, la lingüística o ciencias como la psicología, la antropología, como si ellas nos pudieran dar una respuesta contundente al respecto de lo que somos nosotros. Y descubrimos, si ustedes estudian con seriedad, digamos, en una universidad, unos estudios serios, vamos a ver que hay muchos puntos que el hombre ha reconocido y ha logrado cavar y encontrar muchos fundamentos, pero en muchos o en todos siempre hay un pequeño espacio para la no conclusión. Es algo característico de nosotros. Como que no conseguimos decir todo al respecto de nosotros mismos. De pronto hasta nos es más fácil describir otras cosas fuera de nosotros, pero cuando nos describimos a nosotros mismos, lo hacemos, pero siempre reconocemos que hay una cierta limitación en ese ejercicio. Entonces eso es lo primero que hay que decir al respecto de eso. O sea, de pronto usted se está encontrando con este curso y espera de este curso todas las respuestas. De pronto este curso le va a ayudar, este curso le va a ayudar, sí, a dar muchas respuestas, pero también dejará muchas preguntas, ¿cierto? Entonces, también decir eso, o sea, esa limitación nuestra humana también se va a hacer presente en este curso. La segunda cosa que yo quería decir es que, pues, yo no soy psicólogo, yo no soy médico, yo soy filósofo y profesor sobre todo. Me gustan las ciencias humanas y tengo algunos estudios en eso, pero tampoco no lo sé todo. Entonces, espero que comprendan que obviamente hay muchísimas personas mejor, ¿cierto? Pero vamos a intentar abordar este asunto con responsabilidad, con la profundidad que merece, por respeto a ustedes, por respeto a Dios, por respeto a la comunidad, a la iglesia. Entonces vamos a intentar transmitir todos estos contenidos de una forma muy, más o menos sólida, ¿estamos? Sin ir lo más profundo del mundo, pero tampoco en la superficialidad, ¿cierto? También decir que esta realidad de los afectos y de la afección en nosotros, que también llamamos afectividad, ¿cierto? Porque la sexualidad se comprende está dentro de la afectividad. Esta realidad de la afectividad es algo muy, muy propio de todo ser humano. Existen algunas personas que no sé si por arrogancia o no sé por qué, pero a veces dicen, es que fulano es muy afectivo, y de pronto con desprecio o dejando una realidad así un poco, tú tienes que tener cuidado con él porque él es afectivo. Todo ser humano es afectivo. Todo ser humano tiene afectos. Todo ser humano tiene afectividad. Entonces es propio del ser humano la afectividad. Es algo inherente al ser humano.
¿cierto? Entonces, es esa otra parte. Ahora, en cuanto a, va a aparecer ahí, en cuanto a la afectividad, vamos a comenzar con propiamente lo que sería ya el tema como tal. Afectividad viene de la palabra afecto, afecto. Y la palabra afecto viene de una palabra latina que va a aparecer ahí en la pantalla, que es de la partícula ad y de la palabra fecto, ¿cierto? Esas dos palabras vienen de otra palabra latina que es facio o facio, facio, dependiendo de la pronunciación. Facio, y facio significa hacer. De hecho, la palabra hacer viene de la palabra facio. La palabra hacer viene de la palabra facio o facio. Muchas Fs iniciales en latín se convirtieron en Hs en español. Poco a poco los hablantes de español fueron perdiendo la pronunciación de la F y los gramáticos colocaban una H, indicando con eso que la palabra latina venía con F, ¿cierto? Y de ahí la palabra facere y hacer. En el inicio era facere y hacere con H, hacere, y después hacer. De ahí viene nuestra palabra hacer. Hacer, entonces, el pasado de hacer en español es hizo y en latín es feci. Yo hice, en latín se dice feci, ego feci. Hacer alguna cosa, construir, producir, preparar, causar alguna cosa, dar efecto a alguna cosa, crear, ¿cierto? Todo eso es facio, y de ese facio, el participio pasado de facio, effectum, y de ahí se adjunta la partícula ad fectum, o sea, de ahí viene nuestro afecto. Es una cosa que nos afecta, que consigue hacer alguna cosa en nosotros. O sea, afectar, ¿cierto? Es conseguir hacer alguna cosa en alguien, producir alguna cosa, ¿cierto? Esa es la primera cosa que quería decir en este tema. La segunda, bastante interesante, también tiene que ver con las culturas antiguas. Antiguamente en Grecia y en otros pueblos, pero hablando concretamente de Grecia y después en los pueblos latinos, los pueblos de los romanos, que tomaron y heredaron muchas cosas de los griegos, para ellos y también para los judíos, que también, en fin, también para ellos existe esta realidad de los afectos, se desarrolla en esta parte del cuerpo, que es lo que se llama las entrañas. Lo más antiguo que se piensa es que la sede de los afectos eran las entrañas. Por eso se habla hoy en día de un amor entrañable, o sea, de entrañas, ¿cierto? Y yo creo que en alguna gran parte porque de las entrañas se producía la vida. El ser humano salía de las entrañas de la madre, o sea, de esta parte, ¿no? Esta realidad de las entrañas en griego es muy interesante, pero también en la cultura griega con el tiempo se fue pensando en la figura del corazón. El corazón como si fuera el corazón la sede, lo más central en el hombre, o sea, si medimos de encima para abajo, de un lado para el otro, más o menos lo más central vienen siendo las entrañas, pero también el corazón. Y de ahí nuestra figura metafórica de hoy en día de hablar de la realidad de los afectos, de los sentimientos, como si todos ellos radicaran en el corazón. De
de ahí también los griegos y los romanos también usaron esas metáforas, pero para ellos no era una metáfora, ellos realmente pensaban que esos procesos se daban sí en el corazón. Después, con la evolución de la ciencia, después de la Edad Media y la Edad Moderna, con la evolución de la ciencia, la sede de los afectos se fue entendiendo que no era tanto el corazón, más el cerebro. Era sí el cerebro la sede de todo lo vital, de todo lo que se llama vida, era el cerebro. O sea, él daba las órdenes, después se entendió hasta que el propio cerebro daba las órdenes al corazón para moverse. Y etcétera, o sea, se entendió que era el cerebro la sede de los afectos y de los sentimientos, de las pasiones. Hoy en día se tiene ese pensamiento, que eso está en nuestro cerebro. Nosotros no pensamos que esté en el corazón ni en las entrañas, aunque hay algunos estudios que dicen que puede ser en los riñones donde existe algún proceso con los sentimientos, sobre todo con la liberación de algunas sustancias que se daría en esta parte de las entrañas. Estudios científicos, algunos dicen eso. Pero es importante decir que hoy en día la ciencia moderna dice que es el cerebro la sede de todos esos procesos, de esos procesos que estamos llamando afectivos, ¿cierto? También otro punto importante en esta introducción es que esta cuestión de los afectos, de la afectividad, ella puede ser estudiada desde muchos otros campos. Puede ser estudiada desde la psicología, desde la neurología, desde la antropología, desde las ciencias humanas en general. Puede ser estudiada por lingüistas, por filólogos, por mucha gente de diferentes ramas. Y siempre va a ser ese estudio limitado, cada uno por su cuenta. El caso de la teología no ha sido diferente, y en nuestra espiritualidad, que no es tanto una ciencia, sino una espiritualidad, una religión, que ya es otra área del ser humano, aunque muchos científicos no lo vean así, por razones que quieran, la religiosidad hace parte del ser humano, es una de las áreas del ser humano, y esa área del ser humano, la teología, pero también toda la tradición de la iglesia, la religión cristiana, ha entendido también la existencia de esta realidad dentro del hombre, de la afectividad dentro del hombre, y poco a poco ha tenido también todo un proceso, no siempre se ha visto de la misma forma. En algunos tiempos se vio más problemático se vio más problemático que bueno. Hoy en día también varía mucho dependiendo de la persona, dependiendo de los estudios que tenga, dependiendo del carisma que tenga, que algunos carismas tienen más énfasis en algunas cosas y no en otras, pero decir que en general hoy en día nosotros vemos la afectividad como un proceso natural del ser humano, dentro de lo que es, por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia Católica encontramos la afectividad como algo propio del ser humano, o sea, y que ella no es ni buena ni mala, que ella puede ser buena o puede ser mala, o sea, cómo se use esa afectividad resulta bueno o malo. Si la afectividad mía yo la inclino para el bien, resulta buena, si la inclino para el mal, resulta mala, pero la afectividad en sí misma es amoral, por digamos así, no entra en la categoría de bien o mal, no entra, por eso se llama amoral. Y también decir que, por ejemplo, es importante ver este tema de la afectividad desde varios ámbitos. No resulta escandaloso para los católicos. Nosotros a veces recibimos críticas por eso, pero yo no veo nada escandaloso en el hecho de que un cristiano se apoye en otras ciencias para crecer en la fe, como en el caso de la psicología, por ejemplo,
que vamos a mencionar algunas cosas y son producto de un análisis psicológico, no son producto de un análisis teológico. Ahora, el análisis teológico se analiza el producto del análisis psicológico. ¿Entienden? O sea, yo no veo ningún problema en eso. O sea, así como los estudios bíblicos hoy en día hacen uso de la antropología, de la literatura, hacen uso de la filología, hacen uso de la historia, también nosotros para analizar este tema de la afectividad podemos sí hacer uso de otras ciencias. Y en lugar de desvirtuar el pensamiento cristiano, estamos enriqueciéndolo. Ese es nuestro pensamiento como comunidad. Eso es lo que pensamos. Obviamente siempre a la luz de lo que la iglesia y la tradición de la iglesia nos ha dicho. Nunca vamos a salir de eso. Esa es nuestra base. Pero nos apoyamos de otras ciencias para hacer un análisis un poco más completo, un poco. Porque, insisto, no sé si se puede hacer un análisis completísimo al respecto de una cosa que, sinceramente, no entendemos muy bien, que es nuestra propia afectividad, nuestra propia forma de ser, ¿no? Entonces, pues eso, ese otro punto es importante, que puede ser analizado desde varias ramas, y aquí vamos a echar mano de algunos otros conceptos de otras áreas. Y bueno, pues vamos a ver cómo nos sale. Pero bueno, lo más importante es que aquí vamos a también analizar las cosas, aunque nos ayudemos de otras ramas de ciencias, siempre vamos a analizar en una óptica cristiana, en una óptica católica, en una óptica de creyentes, de una persona que cree, ¿cierto? De una persona que piensa que la totalidad del ser humano está con la esfera espiritual, no como muchos psicólogos y científicos han afirmado, como si esa esfera espiritual no hiciera parte del ser humano. Hace parte del ser humano y nosotros pensamos en eso y creemos en eso. Y en esa óptica analizaremos también nuestros estudios, nuestros pensamientos y la reflexión que hagamos ahora sobre la afectividad y la sexualidad humana. Hay que decir lo siguiente, este tema de la afectividad siempre, como lo vamos a ver a la luz de lo que Dios nos reveló, entendemos en su propia revelación, entendemos que el hombre fue creado por Dios y a Dios debe volver. O sea, es como un ciclo, o sea, el Señor nos da la capacidad de amar, nos da la capacidad de sentir afectos, pero para que ellos vuelvan a Dios. Esa es la primicia que colocamos en este curso. No vamos a entrar, la primicia no es humana, la primicia es divina. O sea, Dios crea por amor al hombre, lo crea también libre, y en esa libertad del hombre descubre el amor y vuelve a Dios. Es básicamente esa la lógica de nuestra afectividad. Y en la medida en la que el hombre entre en ese círculo de la afectividad, va a estar más pleno. Dios como que ordena todas las cosas, Él las coloca en su lugar, Él coloca en su lugar todo. Que a veces sentimos esos conflictos dentro de nosotros, que los celos, por ejemplo, pienso en este momento en un joven, una joven que siempre vivió con sus padres, siempre vivió ahí con sus padres, nunca tuvo así grandes amigos, grandes cosas, y de repente, pues por la universidad o por el grupo de oración o por el acamps que hizo, encontró nuevos amigos y empieza a salir un poco de ese nido que sería la familia, el padre, la madre. Y cuando empieza a salir mucho, ahí los padres inmediatamente piensan que van a perder a la hija o la hija, y empiezan a reclamarle que porque la van a perder, una cosa así, porque pase mucho tiempo en otra realidad. Y la hija o el hijo
empieza a sentirse mal, de pronto empieza a dejar los amigos por hacerle caso a la mamá. Entonces, todo eso es un ciclo afectivo, todo es un ciclo afectivo. Y lo importante es que en la medida en que entremos en la dinámica de Dios, ese ciclo afectivo va a organizarse. O sea, vamos a saber el punto exacto entre, por ejemplo, honrar a padre y madre, pero al mismo tiempo seguir una vocación, por ejemplo, o dejar una ciudad, tomar otras decisiones, ¿cierto? Entonces este punto del orden que Dios va dando en nuestra afectividad, yo creo que es el principal. O sea, cuando colocamos al Señor como primero, ¿cierto? Como cuando colocamos al Señor como primero, todas las otras cosas, ellas no desaparecen, ellas se organizan, ellas no tienen el peso que tenían siempre. A veces un enamoramiento por alguna persona y perdemos la cabeza. A veces la persona se casó y el esposo ya no la consiente, ya no la mima de la misma manera que era antes. Entonces empieza a esfriar el amor y con el tiempo no entienden qué es lo que pasa, porque no tienen organizado en el amor de Dios esa realidad afectiva. Terminan separándose, divorciándose, que es lo que vemos hoy en día. También, por ejemplo, jóvenes que se quitan la vida, es exactamente por eso, porque alguna cosa pesó muchísimo en su vida y en algún momento se perdió. Yo tuve el caso, por ejemplo, de una oveja mía, yo era pastor de su grupo de oración, y ella se enamoró perdidamente de un chico. El chico la dejó de un momento para otro, se cansó de ella, y ella desde ese momento hasta hoy está con depresión, medicada, y varias veces ha intentado quitarse la vida. Entonces tú te preguntas, o sea, ¿en qué fue que fallamos? ¿En qué fue que ella falló? ¿Dónde ella se equivocó? Exactamente en la afectividad. La afectividad no se organizó, porque ella no dejó que Dios tocara lo profundo de su afectividad y que Dios fuera lo primero. Porque ese es el punto, cuando Dios ese es el primero, las otras cosas se organizan, inmediatamente se organizan. Y ella, después de un encuentro con el Señor y después de un tiempo de caminar, o sea, la religión y estar con nosotros, le ha ayudado muchísimo. Está viva, si no estaría muerta, pero está viva ella. Y así yo conozco mucha gente que colocan como primer lugar Dios, y Dios ilumina todo. Voy a dar otro ejemplo. Conocí a una persona que ella era adoptada por sus padres, y después vine a saber que ella odiaba mucho a sus padres. No sabía, tenía muchos conflictos con sus padres, no los biológicos, porque los biológicos nunca los conoció, pero sus padres que la cuidaron, sus padres adoptivos. Y ella tenía problemas y conflictos. Y una vez hablando al respecto con otro grupo de personas, no solo nosotros dos, con otras personas y otras personas preguntándole a ella y hablando, pudimos descubrir que ella dijo que en el fondo ella, por ejemplo, alguien le dijo así como, pero tu madre biológica, ¿la conoces? No la conozco. Y empezó ya a reaccionar de una forma brusca, ¿no? Entonces dijeron, no la conoces, pero ¿por qué? ¿Y tú no la has querido buscar? No, nunca la he querido buscar, yo no necesito de esa señora, etc. Ahí, pero ¿por qué? Y fueron cavando, y ella descubrió que odiaba a su madre biológica, porque ella pensaba que para dejar a una hija era porque la había abandonado y porque no la quería. Entonces, viendo en la óptica de Dios, alguien le dijo a esa chica, ¿y si fuera todo lo contrario? ¿Y si Dios precisamente hubiera colocado en su corazón tenerte, porque ella hubiera podido abortarla, ella no existiría? Dios colocó en el corazón de tu madre que tú nacieras, y ella luchó hasta el último momento, te tuvo, y como gran gesto de amor,
por un gesto de amor, sabiendo que ella no podía, no tenía la capacidad para cuidar de ti, ella te colocó en adopción y te dejó en las manos de tu madre adoptiva, como un gesto de amor, como el mayor gesto de amor que esa persona pudiera hacer. Y supongamos que fuera una madre que no tiene buenas condiciones para vivir, como tantas personas que viven en la calle, que quedan embarazadas, que están con problemas de drogas, de alcohol, viven en la calle, ahí quedan embarazadas y podrían abortar, no lo hacen, tienen el bebé y lo colocan en adopción. Y esta chica cuando se le iluminó en su vida este pensamiento de que Dios era amándola, entregándola en adopción y no despreciándola, ella comenzó a ver las cosas con otros ojos. Y eso es lo que vamos a tocar un poco en este curso también. ¿Cómo podemos tocar situaciones afectivas que nos generaban dolor, tristeza, que tocándolas con la mano de Dios, con la ayuda de Dios, pueden convertirse en una tabla de salvación, en una oportunidad de salvación, y la vida se renueva? Cuando esa chica descubrió que su madre, que la había abandonado, no la odiaba, bueno, no lo sabía, no era algo seguro, no lo sabía porque nadie le dijo que había sido así, pero cuando ella comenzó a contemplar esa posibilidad de que su madre no la había abandonado porque la odiara, sino porque la amaba, ella comenzó a ver con otros ojos el reclamo que tenía con sus padres adoptivos. Que en el fondo los padres adoptivos no habían hecho nada, ella era un reclamo con la madre biológica y ella lo expresaba con su madre adoptiva. Y solo cuando ella empezó a ver eso y el profundo amor que tenía su madre adoptiva para con ella, de no ser la hija de ella y aún así cuidarla y criarla como si fuera su hija, que es un gesto de amor impresionante, ella empezó a ver la vida con otros ojos. Yo me acuerdo que esa chica no quería casarse. Ella decía, ¿para qué? Hoy en día está casada, tiene 1 o 2 hijos, no sé. He visto por ahí algunas fotos. Entonces es eso, o sea, como Dios organiza nuestra vida en el amor, nuestra afectividad toda, porque la afectividad padece las cosas malas, pero también padece cosas buenas. O sea, le suceden cosas buenas. Y en Dios, pues mucho mejor. Entonces, ese es un tema que vamos a profundizar en el otro video. Cómo tocar concretamente esas realidades y con Dios. ¿Qué es lo que podemos hacer para que nosotros utilicemos nuestra inteligencia a favor nuestro? Porque la persona que se queda en el ámbito de la afectividad es un ámbito, digamos, de las necesidades naturales. La persona se enamoró de la otra persona, se casó con ella, después de un tiempo tuvieron 2 hijos, fruto del amor, en fin, súper enamorados, pero después de un tiempo la esposa no quería tener más hijos y él quería tener más hijos. Entonces pues ella estaba en la iglesia para no tener que utilizar algún método en contra de lo que la iglesia piensa. Entonces ella dijo, no vamos a tener más relaciones por un momento, por un tiempo. Y él enloqueció porque sentía la necesidad y ella se estaba negando por esa realidad, porque estaba muy reciente el segundo bebé. Él terminó pecando con otra persona. Ahí tú dices, ¿pero qué fue lo que pasó? Una afectividad desordenada. Una afectividad desordenada a todos nosotros nos hace hacer eso, si no hemos hecho eso por misericordia de Dios. Pero una afectividad desordenada nos lleva a esos extremos de la infidelidad, del robo. Una afectividad que no está organizada en la inteligencia y en la voluntad, que después vamos a hablar de eso. Pero eso nos lleva. Entonces, a modo de introducción, es eso. Este curso va a continuar
y en las próximas lecciones profundizaremos un poco lo que he tocado con algunas pinceladas en este video. Entonces, pues espero que continúen con nosotros. Espero que les haya gustado esta breve introducción y pues nos encontraremos en la próxima ocasión. Que Dios los bendiga mucho. Shalom.